Bienvenidos. Este video se enfocará en permiso pagado de California para trabajadoras embarazadas y es presentado por California Work and Family Coalition. La coalición es una alianza estatal de organizaciones unidas en la creencia de que todas las personas deben tener el tiempo y los recursos para cuidar de sí mismos y de lo demás. Y hoy presento con mi colega Angélica y mi nombre es Katie. En California existen leyes que apoyan a las trabajadoras embarazadas cuando necesitan buscar atención prenatal, recuperarse del parto, vincularse con su hijo y amamantar en el lugar de trabajo. Es importante aprender sobre los programas de reemplazo de salarios y las leyes de protección laboral. Si una trabajadora embarazada es elegible, puede tomar un permiso pagado con protección laboral. Finalmente, cuando una trabajadora embarazada regresa al trabajo después de su permiso pagado, existen alojamientos para apoyarlos como madre lactantes. Empecemos con el seguro estatal de discapacidad por embarazo y el permiso familiar pagado para la vinculación. Durante mi permiso familiar de trabajo en California, ¿cómo obtengo mi pago? El permiso familiar pagado y seguro estatal por discapacidad son una sola cantidad. Ambos son programas de reemplazo de salario financiados por el Fondo de Seguro por Discapacidad del Estado de California, que se financia con las contribuciones de los empleados, o en otras palabras, su dinero. En California, tiene acceso a estos programas cuando no puede trabajar si está embarazada, discapacitado, cuidando a un familiar enfermo, estableciendo un vínculo con un niño recién llegado a la familia o preparándose para una exigencia militar. Y aquí a la derecha vemos un círculo que representa el Fondo de Seguro por Discapacidad del Estado de California y adentro puede ver los dos programas, el seguro de discapacidad y el permiso familiar pagado. Entonces, aquí vemos las razones por las cuales puede recibir seguro por discapacidad o permiso familiar pagado. Y se puede recibir seguro por discapacidad por su propia enfermedad o por una condición relacionada con el embarazo. Y puede recibir permiso familiar pagado para establecer un vínculo con un niño recién llegado a la familia, para cuidar de un familiar enfermo o para prepararse para una exigencia militar. Entonces, aquí vemos los requisitos de elegibilidad para permiso familiar pagado y seguro estatal por discapacidad. Y hay dos razones que son lo mismo para los dos programas. El primero es contribuyendo al seguro estatal por discapacidad, o SDI por sus siglas en inglés. Y el segundo es haber ganado un mínimo de $300, de los cuales se hayan retenido las deducciones correspondientes al SDI durante su periodo reglamentario. Y para el permiso familiar pagado, o PFL por sus siglas en inglés, hay que tener un niño recién nacido o recién bienvenido a la familia o tener que cuidar de un familiar cercano seriamente enfermo. Y para seguro estatal por discapacidad o SDI por sus siglas en inglés, se puede usar si está incapaz de hacer su trabajo regular o habitual debido a su propia enfermedad grave o discapacidad, incluido el embarazo, y estar empleado o estar activamente buscando empleo en el momento en que comienza su ausencia familiar. Entonces, ¿cómo sé si estoy contribuyendo al Fondo de California SDI? Y aquí puede ver una imagen de un talón de cheque y recomendemos que vean sus de este cheque para ver si algo parecido a California SDI o California State Disability Ins aparece en su cheque. Entonces aquí vemos las razones de calificación para el Seguro Estatal de Discapacidad o SDI. El Seguro de Discapacidad del Estado proporciona pago parcial por las siguientes razones de calificación: por su propia discapacidad o condición de salud,
y eso es definido como una enfermedad o lesión, ya sea física o mental, que le impide realizar su trabajo regular y habitual. Y la discapacidad también incluye cirugía electiva, el embarazo, un parto de un bebé y otras condiciones médicas relacionadas. Y para obtener más información sobre lo que se considera una discapacidad para SDI, puede hacer clic en este enlace. Aquí vemos las razones que califican para el permiso familiar pagado o PFL. El permiso familiar pagado proporciona un pago parcial por las siguientes razones calificativas. Para padres, para vincular y cuidar a un niño recién nacido o adoptado, y debe tomar el permiso familiar pagado dentro del primer año después del nacimiento o colocación. Entonces, durante su seguro de discapacidad del Estado y permiso familiar pagado, recibirá un reemplazo salarial parcial, será 70 o 90% de su salario normal y depende de sus ingresos. Y el máximo que puede recibir es $1,681 por semana en 2025. Puede recibir el seguro de discapacidad del Estado hasta por 52 semanas. Puede recibir el permiso familiar pagado hasta por 8 semanas y se puede tomar de una vez o en partes. Puede ser por hora, día o semana. Y puede solicitar su aplicación a través del sitio web del EDD dentro de los 41 días o más tarde con una buena causa. La ciudadanía y el estado migratorio no afectan la elegibilidad de los beneficios del Seguro Estatal por Discapacidad, SDI, o el permiso familiar pagado, o PFL. Una pregunta frecuente. ¿Tiene un empleado que trabajar una cantidad mínima de horas o días antes de ser elegible para los beneficios del permiso familiar pagado, PFL, o del Seguro Estatal por Discapacidad, o SDI? No es necesario que trabaje una cantidad mínima de horas o días para ser elegible para los beneficios del permiso familiar pagado o del Seguro por Discapacidad del Estado. La cantidad de beneficios que recibe está determinada por sus ganancias en el periodo base por trimestre, no por la cantidad de horas o días trabajados. Y puede hacer clic aquí para calcular el monte de su beneficio. La solicitud de seguro de discapacidad para una madre embarazada aplique en línea o por correo. Y si aplica por línea, debe crear una cuenta en el programa de beneficios en el sitio web del EDD. Si aplica por correo, sería en forma de papel y necesitaría mandarlo por correo a la oficina del EDD. La solicitud requerirá documentos verificados por un médico o un proveedor médico. Y recomendemos que anote el número de recibo del formulario que se encuentra en la página de confirmación después de completar la solicitud. Y la solicitud del permiso familiar pagado para vinculación para una trabajadora embarazada. Para las nuevas madres que hacen la transición del seguro estatal por discapacidad al permiso familiar pagado, recibirán automáticamente el reclamo de vinculación en su cuenta una vez que se emite el pago final de seguro por discapacidad. La aplicación le preguntará cuándo planean tomar su permiso familiar pagado. Y otra vez, anote el número de recibo del formulario que se encuentra en la página de confirmación después de completar la solicitud. Importante. El permiso familiar pagado y el seguro estatal por discapacidad son programas de reemplazo de salario únicamente. No requieren que su empleador le devuelva su trabajo cuando regrese de su seguro estatal por discapacidad o permiso familiar pagado. Entonces, ¿cómo protejo mi trabajo durante mi permiso familiar? ¿Existen leyes estatales y federales que protegen su trabajo mientras está tomando un permiso familiar pagado? Su empleador solo está obligado a proteger su trabajo si está cubierto por las leyes estatales y o federales.
Si califica para la protección laboral, su empleador debe garantizar su trabajo o un trabajo comparable cuando regrese de su discapacidad y permiso familiar pagado y mantener sus beneficios durante el permiso pagado. También está prohibido rechazar su solicitud de discapacidad y permiso familiar pagado o tomar represalias contra usted por usar o intentar de tomar un permiso familiar. Leyes de protección laboral. En un lado podemos ver el estado de California, donde tenemos la Ley de Derechos de la Familia de California, CFRA por sus siglas en inglés, y la Ley de Licencia por Discapacidad por Embarazo, PDL por sus siglas en inglés. Y estas dos leyes se aplican solo a los trabajadores de California. En el otro lado tenemos todos los Estados Unidos, donde está la Ley de Ausencia Familiar y Médica, FMLA por sus siglas en inglés, y esta ley se aplica a todos los Estados Unidos. En este video nos centraremos en CFRA y PDL porque son leyes más fuertes que FMLA, cubren y protegen a más trabajadores de California. Entonces, ¿cómo protejo mi trabajo durante mi seguro estatal de discapacidad? Entonces, durante este tiempo, si califica, estaría cubierto o protegido por la ley de licencia por discapacidad por embarazo, que es hasta 4 meses de permiso sin sueldo, pero con protección en el trabajo, mientras está discapacitada por embarazo, parto o una condición relacionada. Elegibilidad para la ley de licencia por discapacidad por embarazo. El único requisito para esta ley es que se aplica a todos los empleadores con más de 5 empleados. Mientras esté debajo de la ley de licencia por discapacidad por embarazo, puede usarlo para la atención prenatal, puede tomarlo de forma intermitente y su empleador debe de continuar los beneficios de salud. Y para embarazo sin complicaciones, puede tomar 4 semanas de discapacidad antes de la fecha del parto y 6 a 8 semanas después del parto. Y si una persona embarazada experimenta complicaciones del embarazo antes o después del parto, un proveedor médico puede proporcionar una nota para extender la licencia hasta 4 meses. A continuación, ¿cómo protejo mi trabajo durante el permiso familiar pagado para vinculación? La Ley de Derechos de la Familia de California. Razones de calificación bajo la Ley de Derechos de la Familia de California, CFRA. Está tomando tiempo para vincularse con un niño recién nacido, adoptado o de crianza dentro del primer año de nacimiento o la colocación. Y los requisitos de elegibilidad para CFRA es tener un año en el trabajo, haber trabajado 1,250 horas en el año anterior, que son alrededor de 25 horas a la semana, y trabajar con un empleador con 5 o más empleados. Y sus derechos bajo CFRA tiene 12 semanas por año y las puede tomar a la misma vez o intermitentemente y debe de estar restablecido al mismo puesto de trabajo o un puesto de trabajo equivalente y su empleador debe de continuar sus beneficios para la salud y también tiene protección de discriminación y de represalias. Notifique a su empleador para PDL y CFRA. Usted no necesita completar una solicitud para ser protegido por PDL o CFRA, pero sí necesita notificar a su empleador. Es mejor notificar a su empleador por escrito. Usted puede encontrar ejemplos de cartas en nuestras diapositivas de recursos al final del video. Entonces, ¿cómo el reemplazo de salario y las leyes de protección laboral trabajan juntos para un empleado elegible? Aquí podemos ver una trabajadora embarazada que es elegible para SDI, PDL, PFL y CFRA. Y este es un ejemplo de un embarazo sin complicaciones.
Entonces, en verde podemos ver el reemplazo de salario y en amarillo o anaranjado podemos ver las leyes de protección laboral. Entonces, empezando con el reemplazo de salario, una trabajadora embarazada puede tomar el seguro estatal de discapacidad para el nacimiento de su bebé y puede tomar 4 semanas antes de dar luz y para la recuperación puede tomar 6 o 8 semanas para recuperarse y esto sería con el seguro estatal de discapacidad. Y su trabajo sería protegido por la ley de licencia por discapacidad por embarazo. Y como hemos mencionado, puede ser hasta 4 meses si hay más de 5 empleados en el lugar de su trabajo. Después del seguro de discapacidad, la trabajadora puede solicitar el permiso familiar pagado, que son 8 semanas de permiso familiar para vincularse con su bebé. Y su trabajo sería protegido bajo la Ley de Derechos de la Familia de California, que proporciona 12 semanas de permiso de protección laboral para vincularse con su bebé. Las otras 4 semanas no serían pagadas, pero sí las puede tomar si gusta. Y si no califica para la protección de trabajo, usted todavía puede usar el seguro estatal por discapacidad y o el permiso familiar pagado siempre y cuando pague dentro del fondo del seguro estatal de discapacidad. Usted puede preguntarle a su empleador que mantenga su trabajo mientras está en su permiso pagado, pero desafortunadamente su empleador no es obligado a mantener su trabajo mientras está en su permiso familiar pagado. Cuando las trabajadoras embarazadas están listas para regresar al trabajo después de su permiso, tienen derechos como madres lactantes. Acomodaciones de lactancia en el trabajo. Todos los empleadores deben tener escrita una política de acomodaciones para la lactancia en el trabajo. Acomodaciones de lactancia en el trabajo. Tiempo de descanso. Los empleadores deben de proporcionar una cantidad razonable de tiempo de descanso y si es posible, el tiempo de descanso se ejecutará al mismo tiempo que cualquier tiempo de descanso ya esté proporcionado. Acomodaciones de la lactancia en el trabajo, el espacio que tendrían allí en el trabajo. Todos los empleados tienen derecho a un espacio privado, no a un baño, cerca de su espacio de trabajo que esté seguro, limpio y libre de materiales peligrosos. Contiene un lugar para sentarse y una superficie para colocar un extractor de leche y tiene acceso a la electricidad. Todos los empleados que dan pecho deben tener acceso a un refrigerador y fregadero. Acomodaciones de lactancia en el trabajo. Los requisitos. Los empleadores con menos de 50 empleados no pueden proporcionar el requisito de espacio solo si pueden demostrar que es una dificultad excesiva. Si hay más de 50 empleados, deben proporcionar el espacio. Si su empleador no cumple con alguna de las acomodaciones, comuníquese con nuestros socios legales. Es muy importante que documente todo, a solicitar sus adaptaciones, comunicación, etcétera. Y si quiere más información sobre los permisos familiares, puede ir a nuestro sitio de web paidfamilyleave.org, que está disponible en español. También tenemos más recursos aquí sobre el permiso familiar pagado, recursos para nuevos padres y recursos del Departamento de Desarrollo del Empleo. Y si tiene alguna pregunta, puede encontrar la información de contacto de la coalición en nuestro sitio web en workfamilyca.org. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video sobre sus derechos acerca de los permisos familiares.